En su discurso de Año Nuevo, Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, ha hecho un llamamiento a incrementar el arsenal de armas nucleares de corto alcance y ha presentado un nuevo sistema de artillería de gran calibre. Este argumentó que es una medida necesaria para hacer frente a Corea del Sur, al que calificó de enemigo evidente. El anuncio de Kim llega tras un año en el que Corea del Norte ha realizado un número récord de ensayos de armas de destrucción masiva, en torno al medio centenar. El último fue el lanzamiento de 3 misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón. Con esto todo apunta a que el régimen norcoreano tiene intención de intensificar el espíritu beligerante mostrado en 2022. ¿Cómo llegamos a esto? Estados Unidos, ¿cómo fue capaz? Porque tú tienes una serie de países y sabemos que está Pakistán, está la India, pero Corea del Norte. ¿Cómo llegamos, Carlos, a perder el control y la hegemonía de la producción de este armamento en varios países que no deberían de tenerla, Carlos? Y estos regímenes como el de Corea del Norte se basa en eso para ser intocable, ¿no? Sí, yo traje una información que quiero compartir, pero lo traje a partir de esta situación del ataque de Irán a Irán, de Israel y de los Estados Unidos y la confusión que existe, ¿no? Y en definitiva hay que tener un poco de tiempo para buscar un poco de información y esclarecerse. Información que sea fidedigna, no esté regida por conceptos de políticos de una persona. Yo traté de buscar las cosas de una forma neutral. Pero fíjate, hay cosas muy interesantes en esta investigación que uno hace, porque después del descubrimiento de la fisión del átomo, y esto ocurrió en Alemania, precisamente en 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, fue Alemania la que empezó con las primeras investigaciones de utilizar la energía atómica, de la manera en que ya se venía planteando desde el punto de vista de la fisión del átomo. Eso fue con Hitler. Sí, con Hitler. Sin embargo, no se desarrolló. No, se avanzó, pero no se llegó a desarrollar, porque además el presupuesto que tenía Hitler no veía un desarrollo del arma nuclear a corto plazo. Y menos mal, menos mal que prefirió invertirlo en los recursos que tenía, porque ya estábamos inmersos en una guerra internacional, pues más en el desarrollo de armas que pudieran ser a más corto plazo. Y el desarrollo nuclear, que se siguió manteniendo, pero no con todos los recursos ni el dinero en medio de la guerra, pues desde luego que Estados Unidos tuvo conocimiento de eso, y también lo tuvo la Unión Soviética en aquella época. Pero específicamente, fíjate, fue Einstein el que alertó al presidente de los Estados Unidos sobre la posibilidad del uso del el átomo para crear un arma de destrucción masiva. Y a partir de ahí, desde luego que Estados Unidos empezó a estudiar y a crear el proyecto Manhattan. Pero es que también paralelo a eso, también lo empezó la Unión Soviética. Aquí viene una de las cosas que a nosotros pues nos engañaron, ¿no? Porque en definitiva el lanzamiento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki ocurrió después del rendimiento de Alemania, de la Alemania de Hitler, y ya había prácticamente cesado la guerra en Europa, pero Japón se mantuvo en guerra con los Estados Unidos. Japón no se rindió. Todos sabemos que Japón tenía un emperador y los japoneses pues prácticamente bajo el emperador ellos no estaban dispuestos a perder esa guerra. Ellos luchaban hasta el final. Además Japón fue un imperio. Sí. Entonces, definitivamente en una reunión que se produce donde está presente Stalin, el mismo presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, hace de conocimiento que tenían un arma y que si Japón no se rendía y capitulaba, ellos la iban a lanzar. Pero ya Stalin venía trabajando también en un proyecto atómico, por eso... Sí, ahora que hay una traición de Estados Unidos a la fórmula, ¿no? Los esposos Rosenberg. No, y más que ellos también hay varios espías que trabajan. Hay varios espías, sí. En ese proyecto. Y que en definitiva pasan información a la Unión Soviética, más también que la Unión Soviética utilizó algunos de los científicos alemanes que los sacó y los puso a trabajar en el proyecto, y con sus propios proyectos científicos también, la Unión Soviética, más esta información que obtuvo a través del espionaje. Pero hay una cosa interesante, si los rusos, si los soviéticos hubieran tenido el arma atómica también lo hubieran tirado, porque en Cuba
siempre han tratado de atacar a los Estados Unidos por el uso del arma nuclear. Cualquiera que lo hubiera tenido, lo hubiera utilizado. Porque tanto Alemania como la Unión Soviética, como los Estados Unidos, estaban tratando de desarrollar un arma atómica. Y esto fue algo que cuando en el año 1945 se bombardeó Hiroshima y Nagasaki con estas armas nucleares, fueron dos bombas, el Little Boy y Fat Boy. Y la primera bomba era una bomba de fisión, pero una bomba que ellos dicen que es del tipo de cañón. Era muy, muy ineficiente. O sea, hoy en día las bombas son mucho más, casi 300 veces la potencia de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Pero bueno, lo que sucedió aquí, Carlos, es que después que Estados Unidos utiliza el arma nuclear, la Unión Soviética, que ya venía antes de que se acabara la guerra en ese proyecto, a través de espionaje, a través de científicos alemanes y sus propios científicos, elabora su propia arma. Pero fíjate una cosa interesante, de ahí en adelante se pierde la hegemonía mundial y empieza varios países a desarrollar armas nucleares. Después fue Inglaterra, fue Francia, fue China, fue la India y así. Ahora, aquí hay una cantidad de tradiciones, de robo de información, de intereses políticos, tanto de la parte de la Guerra Fría, de la parte comunista y de la parte norteamericana, que conllevan una serie de errores que hacen que se extienda, prolifere el arma nuclear. Y dentro de ellos se hace, durante el gobierno de Eisenhower, se hace una campaña de utilizar el átomo. Estamos hablando ya del año, de la década del 50 hacia arriba, y se habla de utilizar el átomo desde el punto de vista pacífico para evitar la proliferación del arma nuclear. Pero lo que se hace con eso es darle tecnología a otros países que utilizaron esa energía pacífica para crear su propia arma nuclear. Y dentro de esos países, pues desde luego que también estuvo la India, y desde luego Pakistán roba información a través de sus científicos, lo voy a poner ahí, y también le pasó información a Corea, le pasó información a los chinos. Por ejemplo, los chinos tuvieron información de la Unión Soviética. Los chinos hicieron su arma nuclear a través de la Unión Soviética. Y después, cuando hubo la discrepancia entre Mao y Stalin, los chinos continuaron y ya habían avanzado suficiente porque ya tenían todo el conocimiento. Después China le pasó información a Corea junto con Pakistán, este científico pakistaní, y Corea hizo el arma nuclear. Que Pakistán tiene 200 ojivas nucleares, Carlos. Sí, Pakistán fabricó el arma nuclear después de la India, porque la India fabricó el arma nuclear bajo ese esquema pacífico. Pero fíjate una cosa muy interesante, la India tuvo la ayuda de los Estados Unidos en lo que es, pero no desde el punto de vista de construir un arma nuclear, sino de darle tecnología para el uso pacífico, y de Canadá. Sin embargo, los indios empezaron debajo y escondidos a elaborar y a desarrollar el enriquecimiento de uranio. Claro. Y luego de plutonio. Cuando se vinieron a dar cuenta, prácticamente ya la India tenía la tecnología. Sin embargo, no construyó el arma nuclear de inmediato. Un país que, por ejemplo, construyó armas nucleares, Carlos, y la destruyó. Después, el único país del mundo que ha hecho eso fue Sudáfrica. Sudáfrica llegó a tener 6 bombas atómicas. 6 bombas atómicas. Bueno, Castro lo dijo en la guerra de África, de Angola. Sí,